Norma Patricia, buenas tardes. ¿Sí me escucha, Norma? Creo que no. Sí. Ok, bien. ¿Cómo vamos, Norma? Es en general la pregunta, pero ¿cómo sienten el curso? Una opinión. Para cosas, es decir, consideran que están aprendiendo, que vamos rápido, vamos lento, cosas que ustedes detectan que uno a veces no piensa que está haciendo lo mejor, pero la mejor opinión ustedes la tienen. ¿Cómo te sientes en dinámica? ¿Bien? ¿Regular? Bien, hasta Bien. ahora usted lo explicaron muy bien. Ok. Es opinión que valiosa para nosotros para tomar en cuenta sus comentarios. Y pues haya también un poquito de comunicación porque los vemos conectados y todo, y tengan toda la confianza de que en el momento en que ustedes algo no esté claro, me detengo. Como les he dicho de ahorita, pues yo no veo digamos, el chat a la hora que yo ya me cambio a exponer. Pero pueden activar su micrófono y preguntar. Toda la confianza, ya saben, yo los escucho. Si voy muy rápido, si voy muy lento también, puede ser darse ese caso. Estaría más chido que expusiera. Sí, Noé, sí, adelante, Noé, te escucho. Bueno, yo siento que sí he estado aprendiendo, pero como nos dio en el semestre pasado, este, Uh-huh. sí, ahí se me fue el nombre de la materia. Estática. Siento que estaría más chido que explicara en el pizarrón. En el pizarrón. Es que como, bueno, yo sí estoy aprendiendo, pero como ya lo tiene pues resuelto, ya vemos las fórmulas, ya vemos todo, pues. Uh-huh. Sí. Solo sería eso, pero en la explicación muy bien. Muy bien. Sí. Vamos a ver, voy a tratar de implementar algo porque desafortunadamente cuando ya están en el pizarrón muchas veces desenfoca claro, es el equipo o a veces el internet. Pero vamos a procurar, qué bueno que todo eso es importante, que me lo hagan conocer. A lo mejor tenemos algunas sesiones en pizarrón, ¿verdad? Para que se vaya complementando y como que allí les da más tiempo para preguntar. Creo que por ahí va. Porque muchas veces ya la diapositiva está hecha y todo, y vamos rápido, y por eso ahí es mi comentario. No les dé pena detenerme, y si es necesario lo vuelvo a regresar, lo repito, y además de que va el material, tanto en video, la grabación, y luego les estoy mandando, creo, sí a ustedes el archivo. Entonces tienen las dos opciones, pero tienen razón, todo eso vamos a tratar de enriquecer para aprender más, como dice. Muy bien. Pues todo eso es valioso para mí, para obviamente ir atendiendo esas peticiones. Bueno, por el día de hoy, pues es el material que tengo aquí preparado. Vamos a entrar a lo que es las coordenadas cilíndricas. Es breve este tema, así como fue la de coordenadas normal y tangencial. Nos vamos no es muy amplio. Vamos entonces con la parte teórica, porque todo pues tiene un fundamento. Puedo no entrar a las fórmulas, pero el origen de ellas es muy importante para así a la hora que resolvemos problemas nos ayuda. Y le recomiendo obviamente leer sobre el tema. Por ejemplo, aquí tenemos lo que se llaman las componentes radial y transversal. En ciertos problemas del movimiento plano, aquí lo llevamos al plano. La posición de una partícula como es esta, la P, está en algún lugar con respecto a una referencia.
Esta se define mediante unas coordenadas polares que son r y teta. Aquí está r, esta longitud, y teta respecto a una referencia como es el ángulo, la recta horizontal. En este caso, pues conviene descomponer la velocidad y aceleración en sus componentes paralela y perpendicular. Paralela, pues sería esta línea a la referencia que ya tenemos. Aquí está el punto P nuevamente. Esta sería paralela y una perpendicular. Entonces aquí está R, y ya aquí se observa pues que R está con una magnitud de un vector unitario. Este es E de R, si está muy pequeñito, bueno, aquí la diapositiva lo queda un poco pequeño. Este es E de R y E de teta, minúscula, para que lo identifiquen bien. Bien, entonces sabemos que un vector, aquí R es el escalar, o sea, cuánto mide, y E de R, dirección, que es este vector. Entonces, es lo que nos decía, descomponer este movimiento que está llevando a cabo la partícula en sus dos componentes, paralela y perpendicular, aquí a la línea OP, a esta referencia. Estas se conocen como las componentes radial y transversal. Entonces, radial sería esta, transversal sería esta, ¿de acuerdo? Bien. Para que ese lenguaje lo usemos correctamente. Y luego se unen a P2 vectores unitarios, que es el que acabo de explicar, E de R y E de P. Bueno, aquí es E de teta, porque este es ángulo y este es crecimiento del radio. Entonces este está asociado con teta, E de teta, que están dibujados aquí en este diagrama B. Ahora ese vector E de R está dirigido a lo largo de OP, y el vector E de teta se obtiene al rotar 90 grados, ¿quién? E de R. Si lo giro 90 grados, se ha generado E de teta, en sentido contrario de las manecillas del reloj. Ahora, ese vector E de R define la dirección radial. Es decir, una partícula puede estarse moviendo así, acercándose, alejándose del origen, pero simultáneamente está girando. Bien. Y entonces, por eso es lo que sucede. Entonces, ese vector unitario E de R define la dirección radial. Esto es la dirección a la cual P se moverá si R aumenta y E de teta se mantuviera constante, como si estuviéramos moviéndonos así. Ahora, E de teta se define la dirección transversal, es decir, la dirección en la que P se moverá si teta aumenta y R se mantuviera constante. Bueno, son maneras de irlo expresando. Que primero crezca solo este y luego crezca solo este. ¿Sí? Bien. Una opción similar a la que se usó anteriormente en esta ecuación para determinar la derivada del vector unitario E de T produce las relaciones, o sea, en este caso la transversal, componentes. Muy bien, entonces, a ver, está lenta, ahí está. Quiere decir que voy a derivar respecto de giro, ¿quién? Al radio. Y esto me genera pues un E de teta. Es decir, decíamos que había un giro. ¿De quién? De E de R. Al girar me generó este vector. Es una derivada. Y otra vez la derivada de teta ahora, respecto de teta, me va a generar un menos E de R. ¿Qué es lo que está sucediendo? Regresamos a la diapositiva. Aquí, por ejemplo, es un crecimiento, pero aquí está un giro. Vean aquí, delta E de R. Estamos llamando esta componente. Y esta es E de R', esta es E de R nada más.
Entonces, ¿qué sucedió? Que este vector cambió de posición, giró, así. Ya no está aquí, ahora está aquí. Y eso es lo que llamamos delta E de R. Originalmente estaba también E de teta. Pero al girar este ángulo, también giró una delta teta. ¿Y quién generó delta teta aquí? Este pequeño tramito. O sea, ambos, como estos son perpendiculares, también con son perpendiculares. Se está dando un giro. Eso es lo que nos estamos... esto está sucediendo al derivar precisamente E de R con respecto a giro. Y al hacer también la derivada de teta respecto de teta, generó un E de R negativo. ¿Sí? Como si estuviera actuando así, ahora sí en sentido contrario, ¿sí? En lugar de hacia afuera. Y por eso su signo. Donde E de teta se denota como un vector unitario de sentido positivo a E de R, como lo vimos en la figura anterior. Mediante la regla de la cadena se expresan las derivadas de tiempo de los vectores unitarios, E de R y de teta. Bueno, aquí ya no hacemos todo el desarrollo, lo vamos a indicar ya aplicadas las derivadas. Entonces aquí E de R, la primera derivada es primera derivada de teta por E de teta. Y la primera derivada de E de teta es menos primera derivada de E de R. Obviamente les digo, todo esto es un proceso demostrativo. Por un momento lo vamos a usar como fórmulas. Para obtener la velocidad v de la partícula, se expresa la posición del vector r de t como el producto escalar de r y el vector unitario e de r. ¿Sí? Y se deriva con respecto al tiempo. Ah, bien, entonces aquí un vector r, pero aquí la r es escalar nada más, y e de r es el que le da dirección. Entonces sabemos que la derivada respecto de algo que es, en este caso de r, respecto de t, me genera velocidad. Pero como esta es una derivación vectorial, esto se usa se deriva como un producto. Y dice que es el primero por la primera derivada del primero por r. Y más r por e de r, primera derivada. Aquí está un poquito, está pequeñito, para que, sé que está muy pegadito al punto de r. A ver si lo puedo mover aquí. Entonces aquí está apenita, si se nota, está muy pegado el puntito. Aquí sí se nota bien. ¿Sí? Entonces es, en este caso, la regla como de un producto. ¿Sí? Esta es la derivación de tipo vectorial. O también dice recordar la primera de las relaciones que teníamos anteriormente. Aquí, entonces, tenemos que verlo, podemos expresar. Aquí, bueno, esta también tiene, obviamente, porque aquí crece otra vez los términos. Hay todo un desarrollo para llegar a esta fórmula. Pero bueno, lo vamos a adoptar como una fórmula. Que B es igual a primera derivada de R más, aquí este término. Aquí está R por E de R, primera derivada. Esa parte es la que estamos usándola como primera derivada de teta por E de teta. Y por el escalar R. Como les digo, es una fórmula por el momento. Al derivar otra vez con respecto a t para obtener la aceleración, se obtiene lo siguiente. Ahora sí. Ya los dos términos están derivando. Esto hace que volvamos a derivar R. Se derive la primera derivada que era, de E de R, se conserva. Aquí se conserva, luego aquí se deriva. Luego se conserva R
y luego se tiene E de teta como primera derivada. Aquí R se conserva, obviamente, les digo, todo este es un proceso también que tiene una demostración. Por el momento estamos utilizándolas como fórmulas que ya están previamente establecidas. También aquí podemos ir sustituyendo E de R, E de teta, es decir, algunos términos como este y este otro E de teta se pueden ir sustituyendo, este también. Y esto entonces nos lleva a esas sustituciones, a que la aceleración es igual a todos esos términos. Y finalmente me queda como segunda derivada de R menos R, primera derivada de teta, pero elevada al cuadrado, por el vector unitario E de R. Todo esto es lo que se llama parte escalar, y esto es lo que se llama parte vectorial. Más otra vez todos los escalares. Aquí se está teta, segunda derivada, aquí primera derivada de teta. R se está conservando como constante. ¿Por qué? Porque es el vector unitario que está dando dirección es amplio. Y aquí es el radio el que se está modificando. Bien. Las componentes escalares de la velocidad y la aceleración en las variaciones radial y transversal son, por lo tanto, aquí esto se puede simplificar. B de R es derivar la distancia, en este caso el vector R. Y B de teta se puede sustituir por R, primera derivada de teta. Aceleración ahora, es decir, todos estos términos que están aquí, estos, es la aceleración radial. Estos que están aquí es la aceleración transversal. Es decir, esto lo relaciono con esto lo relaciono con esto. Y esas son las componentes de la aceleración total. Es una composición de la aceleración transversal más la aceleración radial más la aceleración transversal. Bueno, estos son los modelos que vamos a ir usando para la solución de los ejercicios. Ahorita no entramos en las demostraciones, sino más bien en los modelos que vamos a estar utilizando. Obviamente se puede regresar a todas estas demostraciones, claro, lleva un buen tanto de pasos. También dice, es importante advertir que la aceleración radial no es igual a la derivada respecto al tiempo de B de R, y que A de teta no es igual a la derivada en el tiempo de B de teta. ¿Sí? En el caso de una partícula que se mueve a lo largo de un círculo de centro O, se entiende que R es igual a una constante, y primera derivada de R es igual a 0. Y las fórmulas entonces que tenemos aquí, bueno, están referenciadas, son otras. Se reducen respectivamente. Aquí son estos números. Entonces aquí hay una parte que desaparece. ¿Por qué? Porque R no está creciendo. O bien, teta no está creciendo. Entonces ahí se simplifican esta ecuación que teníamos antes. Se simplifica entonces en el caso del plano. Bueno, entonces vamos a ir mencionando o utilizando estas fórmulas, esta principalmente. Cuando ya calculemos componentes, serán estas dos, ¿sí? Aquí pues es el equivalente, como les decía, para aceleración es esta, para velocidad es esta. Bien. Nos vamos entonces a lo que queríamos. El movimiento de partículas en un espacio ya espacial. Para ello es necesario utilizar lo que se llaman las coordenadas cilíndricas.
Tenemos entonces que la posición de una partícula P en el espacio en algunas ocasiones se define mediante estas coordenadas cilíndricas. Allí usamos un R, un θ, y entonces una componente más que Z. ¿Cómo lo podemos observar aquí en esta figura? Aquí está R, ¿sí? Aquí está el ángulo θ, y este Z. Esto me indica por dónde se encuentra la partícula P. Ya aumentamos entonces una coordenada más. R entonces en este caso es R por E de R, aquí está. R, aquí está R, perdón, del total, pero aquí tiene una componente. ¿Quién? R por E de R, que es esta, la primera componente, aquí, en este plano. Y luego, una componente que es la vertical, ¿quién? Z de K. Esto me define este vector R, que está aquí. Y luego donde está P, nacen vectores unitarios. Entonces aquí está E de θ, que es el de giro que acabamos de ver. E de R, que es el que está haciendo que crezca o disminuya en el vector R. Y K, que es el vector unitario si una partícula empieza a ascender. Entonces aquí lo que está sucediendo es como una especie de espiral. Hay un giro en el plano, pero al mismo tiempo hay un avance hacia arriba. Es decir, por ejemplo, un tornillo. Lo empezamos a girar, gira en el plano, pero como tiene una cuerda, empieza a ascender o descender según el sentido que tenga la rosca, ¿verdad? Ese es este tipo de movimientos en coordenadas cilíndricas. Obviamente que si fuera un tornillo, pues R es una constante, no crece. El diámetro de un tornillo no crece. A menos que sea una condición que fuera como de menor a mayor o de mayor a menor, pero generalmente son con un solo diámetro. Bueno, entonces aquí ya tenemos pues que la velocidad es de R en dt con respecto al tiempo. Pues es derivar R, primera derivada, por E de R. Y más R, primera derivada de θ por E de θ. Y más primera derivada de Z. Son los términos que tenemos de lo que es para la velocidad. Aquí esta componente es si R crece. Esta componente a la hora que hay giro. Y esta componente porque está subiendo o bajando la partícula. Y simultáneamente tiene las tres velocidades en las tres direcciones. Eso me da la velocidad total de cualquier partícula. La aceleración, pues es ahora derivar la velocidad, pero precisamente es lo que tenemos ya anteriormente. Si vemos, aquí está ya la aceleración en las dos direcciones. Con respecto a R, con respecto a giro. ¿Qué nos hace falta? Completar aquí la componente Z. Como esa aceleración es segunda derivada de este término, aquí está. Ya está como segunda derivada. Esto es lo que me permite conocer la aceleración en coordenadas cilíndricas, la velocidad en coordenadas cilíndricas. Son los modelos que requeríamos para poder analizar ese tipo de movimiento. Llegamos pues a lo que son, aquí, déjame ver, un poco lenta esta. Ahí está.
Por ejemplo, veamos un primer ejercicio. Un punto Q, está aquí, se mueve sobre una hélice. Es decir, aquí vemos que hay un giro, como se muestra en esta figura. El paso de la hélice es de punto 20 metros, y el punto viaja con rapidez constante de 20 metros por segundo. ¿Sí? Determinar la velocidad de Q en términos de sus componentes cilíndricas. Para ello hay que usar bien los términos. Vamos a darle solución entonces. Primero, vemos que se trata de un cilindro. R, aquí está el dato, vale 0.5. Y además observamos que es constante porque el cilindro no crece ni disminuye. Entonces esa partícula, digamos, se está moviendo así como una espiral. Va subiendo, subiendo o bajando, según el caso. Bien. El paso de una hélice es el avance de tipo constante, de Q, pero es en la dirección de Z. Es decir, por cada revolución teta, y por lo tanto, entonces, da 360 grados de giro y completa lo que se llama el paso, en este caso de un tornillo, por ejemplo. Bien, entonces, de acuerdo a ello, tenemos que P de teta sobre 2pi. ¿Por qué? Porque 2pi es el giro que está tomando o haciendo el ángulo, la partícula. Eso me da una altura z, porque dice, es la altura. Dice, el paso de la hélice es el avance constante de Q en la dirección z. Entonces, P de teta sobre 2pi, que es el giro que hace, es igual a z. O sea, que si teta es 360 grados, es igual a 2pi, entonces 2pi entre 2pi, teta lo sustituimos aquí por 2pi, entre 2pi, que es el giro que está dando, se volvió 0. De tal manera que P es igual a z, o sea, el paso es igual a z, lo que subió cuando giró 2pi. Entonces queda probado lo que se está diciendo aquí. Eso es lo que se llama paso. Así que P es igual a z. De modo que si derivamos el giro, entonces primera derivada en este caso de teta, es, aquí tenemos que es igual a 2pi, primera derivada de z. ¿Por qué nada más primera derivada de z? Porque 2pi es una constante. P ya se dijo que es una constante. Es el paso. Entonces, si derivo la primera derivada de teta, es la primera derivada de z. Es decir, está moviéndose verticalmente una cantidad z al derivar, o sea, al darle una velocidad a teta, es decir, aquí está girando con velocidad teta. En este caso, P tenemos que es igual a 0.2. Sustituimos entonces aquí, y la velocidad entonces transversal, lo sustituimos 2 veces pi, que es 3,1416 su valor, P quedamos que es 0.2, y z primera derivada, lo pasamos tal como está. Esto, al hacer estas operaciones, resulta que es 31.42 z primera derivada. Ese es, teta está en función de ¿quién? De z primera derivada, o sea, de la velocidad de avance, de ascenso. Es decir, si giro muy rápido, subo muy rápido. Es esta relación, así es. Es decir, aquí pongo una partícula sobre una, digamos, una ranura, algo así, que gire, pero súper rápido. Rápido, esa quiere decir que está girando mucho y eso le permite subir mucho. Hay una relación.
ahora tenemos que R es igual a 0.5, ese es un dato, es constante. Si lo derivo, lo que se decía hace un rato en la deducción, es igual a 0, porque es constante. Recordando la velocidad de la partícula, nos quedó que la velocidad es igual a R primera derivada de teta por U de teta. Y Z primera derivada en este caso, ¿sí? Porque está subiendo con cierta velocidad. Ahí está. Estos son de las fórmulas que ya quedaron establecidas. Regreso aquí, ¿dónde está? Aquí. Vamos a ver. Ajá. Aquí está la velocidad, por acá nos quedó un poco atrás, creo. Vamos a ver dónde está. Velocidad, aquí es aceleración. Aquí está. Esto es lo que estamos usando ahorita. ¿Sí? Entonces, es lo que les decía, vamos a usar las fórmulas, obviamente están previamente demostradas. ¿Cuánto es R? 0.5. Primera derivada de teta, lo indicamos por el momento. U de teta es vector unitario. Z primera derivada, lo pasamos como está. Bien. Entonces la velocidad de Q, pues esto lo que tenemos aquí, 0.5, pero teta, ¿dónde quedó? Por acá está, aquí está teta. Es 31.42, Z primera derivada. O sea que en lugar de poner aquí primera derivada de teta, pongo su equivalente. Más Z primera derivada, que es esta. ¿Qué hicimos con eso? Reemplazamos teta primera derivada y ya quedó con una sola variable. ¿Quién? Z primera derivada. Se simplificó el problema. Hacemos operaciones y nos va a quedar que es 15.71 primera derivada de Z por U de teta en esa dirección transversal. Esta tal como está. Ok, bien. Pero nos dijeron, como la rapidez de Q es constante e igual a 20 metros por segundo, entonces pongo su magnitud. Esto que me dieron aquí, por acá está. Aprovecho ese dato y ya se simplificó su equivalencia de B de Q, que es estos términos que están aquí. Tomamos la parte escalar, 15.71 primera derivada de Z elevada al cuadrado. Z primera derivada también elevada al cuadrado. Sacamos raíz, elevamos al cuadrado, sacamos raíz. Y la primera derivada de Z es igual a 1.27 metros por segundo. ¿Qué significa esto? Que está subiendo 1.27 metros, va más bien, está girando, o tiene una velocidad más bien de ascenso en la dirección Z de 1.27 metros por cada segundo. Es decir, ese es su avance por cada segundo. Bien. Sustituyendo pues en la ecuación 2 que tenemos aquí, ya puedo calcular teta primera derivada, sí, o sea, la velocidad angular. 31.42, que es el término que tengo aquí, pero Z ya lo conozco y vale 1.271. De tal manera que el giro es de 39.94 radianes por cada segundo. Esa es la velocidad de giro, lo que estamos llamando velocidad transversal. Esta sería la velocidad, en este caso, en la dirección vertical. Y en la dirección radial no hay crecimiento, porque la partícula siempre está moviéndose pegadita en la superficie del cilindro. No se aleja, no se acerca al centro.
Entonces, pues dijimos que es constante. Y esa entonces ya tenemos en este caso, la velocidades separadas de giro. Entonces la velocidad de Q es 15.71 por U de teta más 1.271 en dirección K. ¿Cuánto se está moviendo? El producto de este, que es este, y este, que es el mismo. Pero aquí ya es metros por segundo. Esto es giro y esto es velocidad vertical, ¿sí? Y esto es ya la velocidad total de en forma vectorial, en este caso. Y ahí estoy fallando, tío. Entonces el tío le da tiempo a escaparse y el tío se ha escapado 7 veces, ¿sabes? Cosa que no debería de pasar. Pero bueno, está bien. A ver, no sé si es para mí, no escuché bien el... Eran 9 personas, llevamos 4 aquí. A ver si conseguimos llegar, en el caso de que ganásemos esta partida, a ver si conseguimos llegar a las 10, aunque sea, ¿sabes? Que son pocas. Oye, aquí habrá una... Bueno, no sé qué pasa. ¿Dónde? Bien. ¿Sí? Adelante. Escucho. ¿Alguien quiere comunicarse conmigo? ¿Lo escucho? ¿No? No, Creo que hubo interferencias, Inge. Sí, es verdad. Es Sí. interferencia. Sí. Me estaba distorsionando aquí. Muy bien. Bien, entonces aquí, este es el producto de esto es por esto, ¿no? Pero lo estoy dejando, está quedando como vector. Este es vector unitario, quiere decir que es un vectorcito de giro. Y este es hacia arriba. Es decir, la partícula se está moviendo. Ay, a ver si puedo hacer una gráfica así muy rápida. A ver si es posible. Bueno, aquí está un poco. Bueno, entonces hagamos de cuenta que está haciendo esto, ¿no? Bueno, ahí ya lo cerré. Pero lo que está haciendo es que sigue así, pero va ascendiendo al mismo tiempo, ¿verdad? Hace esto, pero al mismo tiempo sube. Aquí lo que estoy haciendo es como si estuviera en el plano nada más. Lo que hace falta, vamos a ver si lo dejo aquí. Entonces debe haber una altura. Aquí, en esta, digamos que, a ver si, bueno, ahí ya no, bueno, una recta quería yo poner. Aquí, un poquito. Sí, en realidad aquí debería de pasar esta línea, venir así y pasar aquí. Hagamos de cuenta que estuvieran formando una espiral. Ese es el movimiento que está sucediendo aquí. Bueno, desafortunadamente estas herramientas no son tan fáciles pero hay más, pero vamos dando las ideas. Eso es lo que está sucediendo aquí. Aquí tengamos nuestro centro y hay un radio que es constante. Es decir, aquí si pongo respecto a un punto, este es el radio, es constante. Y ahí va la partícula. Cualquier partícula que querramos poner, por ejemplo, una como esta, bueno, se me ocurre eso. Y ahí está moviéndose. ¿Sí? Bien, eso sería lo que tendríamos aquí en esta, aquí, a ver, un poco lentamente. Ahí está ya. Es lo que estoy tratando de dibujar ahí. Bueno, por el día de hoy, bien, aquí está, aquí tenemos, precisamente aquí está.
Esto que teníamos aquí está el sistema de coordenadas, bueno, ahí va todo esto. Aquí está la BDR, UDR. Aquí está precisamente, no sé si es el mismo problema, no. Aquí es otro. Le cambiamos nada más los datos y y tenemos otro ejercicio. De la caja, aquí es una caja. Vamos a ver entonces. Dice la caja desciende por una rampa helicoidal. Igual. Pero aquí su ángulo es teta, es 0.3 t cúbica radianes. Es el ángulo. Y z es igual a 2 menos 0.2 t cuadrada en metros. Donde t está dado en segundos y determinar entonces las magnitudes de la velocidad de aceleración de la caja en el instante teta igual a 2 pi radianes. Como ya vimos, la velocidad es esta, su formulita, en el espacio, obviamente. Y esta es la fórmula que nos quedó, que les decía, estas son las dos que vamos a estar usando. Aquí está R, está completa, utilizando aquí la segunda derivada. Aquí tiene también 3 componentes. Pero aquí ya viene la restricción. Como R es igual a 0.5 metros, R primera derivada va a ser igual a 0. De tal manera que este término, ¿qué le pasó? Se volvió 0 y ya nos quedó nada más el segundo y el tercero, por ser R constante. Ahora también nos vamos aquí en aceleración. Aquí dice que se derive. ¿Qué le sucede a esto? Se volvió 0. ¿Y quién queda nada más? Esta parte. Luego seguimos revisando y tenemos segunda derivada de R u de teta. ¿Por qué? Porque aquí aparece también la primera derivada de R. Desapareció ese término. ¿Por qué? Porque 2 por 0 y por primera derivada. ¿Qué me quedó? Nada más segunda derivada u de R, por u de teta. Este término sí se conserva, lo que va ascendiendo. Entonces vean, desde aquí podemos empezar a simplificar las ecuaciones generales del movimiento en coordenadas cilíndricas. ¿Cuáles términos quedan? Tal como lo acabamos de observar. Entonces, ¿qué necesito para la velocidad? Necesito la primera derivada de teta. Pero teta aquí está, es 0.3 t cúbica. A ver, es 0.3, dice allí. Aquí le puse 0.5. Bueno, aquí creo que hubo un error de 3. Sí, es esto. Sí, es esto. Y luego dice para 2, nos dijeron que valga 2 pi. Entonces aquí podemos despejar quién al tiempo. Aquí hay un, en lugar de, debe ser 0.3 aquí. Bueno, lo vamos a suponer que fuera aquí. Si ese es el que tomamos, lo podemos cambiar para que corresponda ahí. Sí, porque ahí hubo un error ya se duplicó. Y si estamos tomando ese dato, lo conservemos aquí. Si es cierto, estas operaciones, entonces nos dijeron que cuando gire 2 pi, ¿verdad? Ya lo sustituimos. Y eso me permitió encontrar en qué tiempo va a suceder. Ya está t. Primera derivada de teta, entonces, sería derivar esto. 3 por 5 sería 15, con punto sería t cuadrada. Radianes por segundo. Esa es velocidad transversal. Tenemos z por allí, primera derivada es, ¿dónde está? Aquí está, z. Derivo esto es 0, derivo esto, 2 por 0.2, se nos volvió 0.4 y bajó un término la t, aquí está, metros por segundo. ¿Necesito la segunda derivada de z? Sí, por acá aparece. Vuelvo a derivar esto y ya quedó como una constante.
Y la segunda derivada de teta, ¿dónde está? Aquí, aquí. Segunda derivada es lo que tenemos aquí. 3 por 0.5 se nos convirtió en esto, ¿sí? Sí, ¿dónde está la teta? Aquí está. ¿Por dónde? Aquí. Esto ya es la segunda derivada. 2 por 1,5 se nos convirtió en 3t. Ya está preparada entonces toda la información. De tal manera que aquí tenemos que 2pi es igual a 0.5t cuadrada. Está 2.325, que es lo que ya teníamos. Primera derivada de teta 1,5, sí, entonces ese valor nosotros lo sustituimos el tiempo, ¿sí? 1,5 por el tiempo elevado al cuadrado, por acá, ¿dónde está? Aquí está, el elevado al cuadrado, y eso nos dio entonces que la velocidad, aquí nos quedó teta, eso, la velocidad transversal, que es 1,5 por t cuadrada, nos dio de 8.11 radianes por segundo. Eso es lo en esa velocidad está girando. ¿Cuánto está avanzando o con qué velocidad está avanzando hacia arriba? Aquí está, menos 0.4t, que es igual a 0.4 por el tiempo que vale esto, y resulta que va en menos 0.93 metros por segundo, está descendiendo. Y luego está acelerando, sí, porque quiere decir que se va con menos velocidad y poco a poco va tomando más y más velocidad. ¿Por qué? Porque no es 0z, segunda derivada, sino que es 0.4 metros por segundo al cuadrado. Quiere decir que aquí está creciendo la velocidad conforme el tiempo pasa, porque la aceleración es diferente de cero. Y luego la segunda derivada de teta está acelerando en dirección transversal. ¿A dónde nos quedó teta? Aquí está, ¿dónde está? Ajá, nos quedó como 3, segunda derivada, aquí está, como 3t. Sustituimos y está acelerando a razón de 6.98 radianes por cada segundo al cuadrado. Entonces aquí ya tenemos toda la información y ya podemos ir reemplazando la velocidad total. Entonces todo esto, aquí está en forma de vector, todo esto. Y entonces aquí tenemos que la velocidad es igual a que nos quedó aquí. Primera derivada de teta, que por ahí nos quedó que es 8.11. Pero está, digamos, esto quedó como elevado al cuadrado, por ahí está, ¿dónde está? Aquí. Primera derivada de teta. Y por eso aquí estamos sustituyendo estos valores. ¿Dónde está? Aquí, aquí está bien. 8.11 por 0.5, que es, aquí está, u de teta, y por u de teta. Luego, en la otra, como R no está creciendo, se volvió 0. Nos quedó nada más el otro término. Por acá, Z primera derivada, y Z primera derivada, aquí está, menos 0.93 en esa dirección. La velocidad total es multiplicar esto. 8.11 por 0.5 lo elevo al cuadrado y 0.93 lo elevo al cuadrado raíz y me da 4.16 metros por segundo. Es la velocidad que lleva esta caja. Es decir, las dos componentes. Al mismo tiempo gira y al mismo tiempo avanza hacia abajo. Bien. ¿Y qué va a pasar con la aceleración? Pues ya nos quedó por acá la aceleración. Sustituimos aquí los 3 términos que quedaron. El menos, el 8.11 elevado al cuadrado por 0.5, que vale el radio, u de r. Y luego nos quedó la segunda derivada de teta, que por acá está.
6.98 y como está acompañada de R por 0.5. Esa es su aceleración transversal y su aceleración de descenso, que nos quedó como 0.4, aquí ya es constante la aceleración. ¿Por qué es constante? Porque está acelerado con una aceleración que es la gravedad. La gravedad no está cambiando, aunque esté moviéndose en las otras direcciones. Entonces, por eso nos quedó aquí la aceleración, por acá esta. Ya es constante. ¿Cómo calculo la aceleración total? Multiplico esto, lo elevo al cuadrado, esto lo multiplico, lo elevo al cuadrado, esto lo elevo al cuadrado, se hace la suma, se saca raíz, y esta es la magnitud de la aceleración. Quiere decir que está acelerando a 33.07 metros por segundo al cuadrado. Es una aceleración tremenda esta. Por eso es una velocidad también muy grande, ¿sí? La que está tomando esta caja al ir descendiente. Es decir, lo podemos soltar desde arriba y venir bajando, 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 bajando. Pero como la gravedad está actuando sobre la caja, está tomando una velocidad muy grande. Bien. Esto entonces era el material que tenía hoy preparado para en este tipo de componentes rectangulares, cilíndricas. Les voy a enviar este material para que ya lo vayan teniendo y repasen. Pues se ve sencillo. Es un tema sumamente sencillo porque estamos hablando generalmente de aceleración de tipo constante. Y ya si hubiera algo variable, pues es derivar, pero generalmente, o integrar. Pero ya son condiciones muy un poco especiales. Bueno, pues ahí ya dejo de compartir. Cerramos aquí. Y me regreso. Y estoy aquí. Me veo nuevamente. Bueno, vamos a detener la grabación para